Buenos días, profesor. En el día de hoy, mis compañeros Miguel Daza, Daniel Prasque, mi persona, Emis Miranda, vamos a presentar lo que sería el último parcial de inteligencia artificial sobre el tema de lógica difusa. Para comenzar, tenemos que en el primer punto nos dice que defina qué es una lógica difusa, cuáles son sus componentes y sus funcionalidades. Bueno, la lógica difusa es una extensión de la lógica clásica que nos permite representar y manipular la imprecisión y la incertidumbre en los sistemas de toma de decisiones. Nos dice que a diferencia de la lógica clásica binaria, que maneja entre valores de 0 y 1, la lógica difusa pues nos permite la representación de los valores intermedios. Esto nos quiere decir de que la lógica difusa se basa en la teoría de los conjuntos difusos, pues que permite asignar grados de pertenencia a elementos de un conjunto en lugar de limitarse a la pertenencia o no pertenencia. Esto lo que hace es que nos permite una representación más flexible de la información y pues nos permite abordar problemas en los que las fronteras donde las categorías son bastante difusas. Bueno, los principales componentes encontramos que son los conjuntos difusos, las variables lingüísticas, las reglas difusas, la inferencia difusa y la defusicación. Dentro de los conjuntos difusos decimos que son los que nos permiten representar la imprecisión de los elementos en cada conjunto. Las variables lingüísticas ya vienen siendo las variables que nosotros utilizamos para representar los conceptos vagos o subjetivos. En estas variables nos permiten determinar si algo es bajo, medio y alto. En las reglas difusas se dice que es el componente central y se utiliza para modelar el razonamiento difuso de cada una de ellas. Esas reglas pues se establecen entre las variables lingüísticas para que permitan dar una conclusión de las premisas difusas. Una inferencia difusa dice que es el proceso mediante el cual se obtienen conclusiones difusas a partir de las reglas difusas y las variables de entrada. Y la defusicación ya viene siendo el proceso final, pues que contempla todo lo que es el sistema de este mismo, en donde se convierten los valores ya finales. En el segundo punto, nos pide que realicemos un diagrama, un esquema, en donde mostremos el funcionamiento y le demos un ejemplo de ese. Entonces, en el primer diagrama que muestra el compañero ahí, decimos que tenemos un sistema de control común y corriente en donde tenemos unas señales de entradas. Miguel, porfa, ve mostrando. Y tenemos un comparador que viene siendo el control de uso. Este ingresa lo que es el control difuso por medio de unas reglas y una inferencia, y esta a su vez pues actúa solo en los diferentes procesos. Y todo este proceso tiene una retroalimentación. Entonces, en el segundo esquema vemos de que es ese ya viene siendo un control difuso bastante interno, lo cual funciona de esta manera. Si ya expliqué el primer esquema, ya vengo a explicar básicamente lo que entra en la parte de control de uso, que tiene varias etapas. Bueno, en esta etapa, bueno, tenemos unas entradas de valores. Estas entradas de valores se transforman en variables lingüísticas, que este proceso nosotros lo llamamos como fusicación, que es el convertir en valores numéricos en variables lingüísticas, y a su vez, pues estas variables lingüísticas ingresan a un sistema de inferencia. El sistema de inferencia que nosotros vemos ahí necesita tener una base de conocimiento tanto de la fusicación como de la desfusicación. Miguel, muestra porfa ya el diagrama. En la parte de la desfusicación, que ya viene siendo el último, es el proceso inverso a lo que es la fusicación. O sea, es decir, de que todo esto nos convierte las variables lingüísticas en valores numéricos para a su vez, pues darnos la salida y que sería pues ya la parte que se actúa en la parte del proceso. Baja.
En la parte donde nos dice de que demos un ejemplo, ahí nos dice de que queremos diseñar un sistema de control difuso, pues para controlar la temperatura de una habitación. Tenemos las variables, las entradas, que es la temperatura, y una salida llamada velocidad del ventilador. Pues el objetivo es mantener que la temperatura de la habitación lo tengamos en un rango pues ajustado a la velocidad que tenga el ventilador. Entonces, como ya dije anteriormente, la fusificación definimos los conjuntos para representar los valores que vienen siendo frío, normal y caliente. En las reglas difusas ya se relaciona lo que sería la entrada con la velocidad. Entonces ahí podríamos decir si la temperatura es bastante fría o si la temperatura es caliente, si la velocidad es baja o es bastante alta. En la inferencia difusa ya venía siendo, pues, implicar ya todas las reglas, considerando los grados de pertenencia de cada una de la temperatura actual. Y se obtiene básicamente ya como la conclusión de cada regla. Y en la difusificación ya viene siendo la salida, lo que nosotros tendríamos como resultado, pues, de ese sistema. Daniel. Bueno, profesor, buenos días. En este caso, espero que se encuentre bien. Bueno, a mí me tocó, bueno, yo hice más que todo el punto 3, que debíamos crear o hacer un sistema difuso, clasificador difuso, que determine si un texto o un email es spam o no. Bueno, no sé si al compañero le mostramos las imágenes o directamente el código. Compañero Miguel, ¿qué hacemos ahí? Bueno, vamos al código. Bueno, como estamos viendo, importamos una librería que se llama RE, que nos permite pues clasificar y hacer todo lo que sería el clasificador difuso. Lo íbamos a hacer con otro que se llama Futsi, si no estoy mal, de Python, pero investigando un poco descubrimos que de esta manera también era menos compleja y un poquito más fácil para realizar. Entonces, profe, como estamos viendo aquí, lo primero que hacemos es definir una serie de palabras claves asociadas a lo que sería spam. En este caso, definir 100 palabras claves que nos permiten encontrar en dicho texto, si este texto contiene más de ciertas palabras, pues se considera spam. Como lo señaló el compañero, tenemos dos textos, dos TXT, dos archivos planos, uno donde no es spam y otro donde es spam. Y pues lo que haremos es probar esto con estos textos aquí en el código. Listo, entonces lo que hacemos es declaramos una función para clasificar el texto como spam o no spam, en el que pues obviamente leemos el texto, convertimos todo a minúsculas y eliminamos los caracteres no alfanuméricos, lo que serían, no sé, puntos y todo este tipo de cosas. Debemos recorrer pues también claramente el texto y definir si es spam o no, y entonces nos va a retornar en este caso que no es spam, o si eso no es spam. Leemos el contenido del archivo, profe, retornamos el contenido de ese archivo y en la clasificación del contenido, pues ahí ya nos va a decir el resultado. En el ejemplo de uso, pues en este caso, por ejemplo, en el archivo tenemos cuando no es spam el txt que tenemos allá, como le mostramos, y la ejecución debería decir que no es spam. Claro, si lo probamos ahora con el que dice spam, exacto, debería dar la solución spam, y así. Entonces, pues fue una manera práctica, sencilla, pues de clasificarlo y de hacer este ejercicio. Eso sería todo. Bueno, ya en el último punto nos dice que simulemos el juego de golf utilizando un sistema difuso para golpear la bola. Primero vamos a especificar los componentes del sistema difuso, los cuales son las variables de entrada. En el juego de golf, pues tenemos ciertas variables de entrada como son la distancia del hoyo, la velocidad y el ángulo de inclinación del terreno. También tenemos las variables de salidas, que son la fuerza y el ángulo de golpe. Tenemos conjuntos difusos que nos permiten dar esas variables como corta, media y larga, dependiendo de la fuerza del golpe. Tenemos las reglas difusas que establecen cómo se definen, cómo se relacionan las variables de entrada con las de salida.
y el motor de inferencia, que este nos permite calcular los valores de salidas pues basados en las reglas difusas y las entradas proporcionadas. Tenemos el esquema del funcionamiento del simulador. Bueno, como es en 2D y en 3D, nosotros simulamos el juego de golf para recibir pues las entradas que anteriormente ya se mencionaron. También tenemos que utilizamos el motor para poder calcular la fuerza y el ángulo de golpe y así poder simular el vuelo de la pelota de golf utilizando pues las leyes de la física, como es el ángulo de inclinación, la fuerza del golpe y factores como la gravedad y la resistencia del aire. Bueno, primero, para la simulación en 2D, representamos el campo de golf como un plano y calculamos así la trayectoria de la bola. Pues vamos a presentarle aquí. Primero declaramos los parámetros que son la velocidad en el paso del tiempo, la gravedad, el ángulo de inclinación. Tomamos que random para que al momento de ejecutar varias veces, pues él varíe, así como la velocidad inicial. También tenemos la posición en la que se encuentra el hoyo en la posición X y Y en esas coordenadas. Y entramos aquí, vamos a calcular lo que es la trayectoria en el 2D. Tenemos la velocidad inicial, la multiplicamos por el coseno del ángulo y así en X y en Y con el seno del ángulo. Siguiente, vamos a listar lo que vendrán siendo los valores en la posición y simulamos la trayectoria. Bueno, ya luego de que simulamos esa trayectoria, guardamos esos valores en X y Y, trayectoria X y Y, y así podemos calcular lo que vendrá siendo la distancia del hoyo. Para calcular la velocidad final, guardamos en una variable Bx y By, calculando con esas variables de entrada y imprimimos los resultados en consola, que son la fuerza del golpe, el ángulo del golpe, la velocidad final y la distancia del hoyo. Por último, vamos a visualizar la trayectoria. Vamos a graficarla. Entonces vamos a ejecutar. Puede ver en 2D la trayectoria de la bola. El punto rojo vendría siendo el hoyo. Entonces se alejó mucho. Entonces aquí nos da la fuerza en la que fue lanzada, el ángulo, la velocidad final y la distancia que tenía del hoyo. Ya vamos a pasar a la simulación en 3D. Es la misma, solamente que la simulamos con 3 variables que vendrían siendo X y Y Z, para que pueda simularse en 3D. Tenemos las mismas variables de entrada, lo único que cambiamos aquí es las coordenadas en Z. Para la simulación en 3D tenemos los mismos campos, solamente adicionamos los valores en Z y simulamos la trayectoria de la bola en 3D. También imprimimos la fuerza del golpe, el ángulo del golpe, velocidad final y distancia al hoyo. Vamos a ejecutar. Como puede ver, en 3D se nota la dirección de la bola y el punto donde está el hoyo y nos arroja la fuerza en la que fue lanzada, el ángulo, que fue de 70 grados, la velocidad final y la distancia que tuvo el hoyo. Si hacemos nuevamente, como podemos ver, va variando, varían los datos de salidas y las variables de entrada. Ya haciendo aquí los datos de prueba, la prueba 1, lo que nos arrojó, la de 3D, los mismos datos, y la simulación y los datos que nos arroja. Y ya eso sería todo, profe.